Ayer los medios oficialistas hablaban de una suerte de Dream Team de economistas, habida cuenta de que Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, estaba como capitaneando un grupo de economistas más o menos que acuñan el mismo pensamiento, pidiendo apoyo internacional para la propuesta del ministro Guzmán, ¿no? Que recordemos, una vez más, tenemos un tiempo para el canje de deuda que vence mañana por la noche. Javier Milei nos pidió unos minutitos tuvo la amabilidad de estacionar en una zona de peaje para poder hablar con nosotros y desde ya le agradecemos su tiempo como siempre y lo recibimos para ver qué opina de todo esto. ¿Cómo le va, Milei? Buen mediodía de jueves, ¿cómo está usted? Buen día, Claudio, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Bueno, primer pregunta, antes de pedir una opinión en cuanto a si el mundo nos va a atender con algún tipo de preferencia por este pedido de Stiglitz de ayer, ¿no? De que nos den una manito. ¿El problema es la deuda o el motivo que nos lleva a tomar deuda? Pregunta es correcta y atinada y la respuesta la habías dado vos en tu introducción. O sea, la deuda es el efecto, ¿sí? La causa es el déficit fiscal. Vos cuando tenés que tus gastos superan a tus ingresos, ¿qué hace un gobierno? Te sube los impuestos, por ejemplo. En Argentina tenemos la presión fiscal en blanco, y resalto en blanco porque hay algunos imbéciles de los economistas que son satélites del oficialismo, diciendo que esto no es cierto. O sea, cuando vos sumás la presión fiscal de lo que es nación, provincias, municipios y los impuestos al trabajo, y eso además lo corregí por la parte de la economía que está en negro, sí, la presión fiscal en Argentina es 70% para el que está en blanco. O sea, con lo cual tenemos la presión fiscal más alta del mundo. Uh-huh. En segundo lugar, el otro mecanismo que utilizaron los gobiernos es la emisión monetaria. Ya le hemos quitado 13 ceros a la moneda, le podríamos sacar 2 más, hemos tenido 2 hiperinflaciones sin guerra. ¿Por qué? Por abusar del financiamiento monetario del déficit fiscal. Y el otro mecanismo que hemos utilizado es el endeudamiento, y Argentina, junto a Ecuador, es el máximo desfolteador serial de la historia moderna. Por lo tanto, el problema no es la deuda, es decir, vos tenés deuda porque tenés déficit, y tenés déficit porque gastás más de lo que te ingresa. Y eso tiene que ver con la voracidad del sector público, porque además, te diría más aún, tiene que ver con los ladrones que son los políticos. Básicamente, ¿por qué? Porque en rigor, ¿sí? Nunca les alcanza la plata, siempre necesitan gastar más, y sin embargo, digamos, tenemos la presión fiscal más alta del mundo, y tenemos servicios de una calidad pésima. Por lo tanto, digo, ¿dónde está la diferencia? Y la diferencia es el fenomenal pasar económico que tienen nuestros políticos a costa de la miseria y el hambre del pueblo trabajador. Uh-huh. 800.000 empleados de comercio se van a la casa suspendidos, más 400.000 suspensiones en los metalúrgicos. A ambos les van a descontar entre el 25, además de las suspensiones, entre el 25 y el 30% de su salario, ¿no? Ahora, pero viste que la gente del Congreso se firmó un plus por casi 70.000 pesos. Claro, la administración pública, digamos, esto no lo mira. No, para nada, no, se votaron un plus de 70.000 pesos, y además los diputados y senadores se agregaron 100.000 pesos más para jugar al Mesías. ¿Cómo es eso del juego del Mesías? Y claro, digamos, se dieron una partida extra de 100.000 pesos cada uno, ¿sí? Para ellos repartirlo a la gente que ellos consideran pertinente. Uh-huh. Bah. Habló Stiglitz en las últimas horas, ¿no? Y le pidió al mundo que confíen en la propuesta del ministro Guzmán. La pregunta es, ¿nos quedamos tranquilos, digamos, al tener este tipo de apoyo? A ver, yo separaría a Stiglitz en 2 facetas. El Stiglitz académico, que me parece un tipo maravilloso, es la persona que más sabe sobre el teorema de Modigliani-Miller en el planeta Tierra,
Él ha ganado el Premio Nobel de Economía básicamente por sus contribuciones en el análisis de los mercados financieros bajo información asimétrica. Impecable. Ahora, como economista aplicado es una inmundicia. O sea, todo lo que ha pronosticado le ha errado de todo. Y no solo eso, sino que además es un delincuente que ha ido a apoyar cada dictador, andaba dando vuelta por la tierra, ¿sí? Era apoyado fuertemente a Chávez, entre otros. Es decir, cualquier dictador suelo, de pacotilla, que ande dando vuelta por el planeta Tierra y que quiera que un economista, le preste el nombre, Stiglitz está dispuesto a hacerlo. Es decir, teoría y solfeo, para utilizar una terminología musical, un campeón, pero de oído un desastre. Sí, exacto. Sí, aparte, desafina más cuanto más plata le ponen. Uh-huh. Bueno, usted dice que la contribución de Stiglitz es interesada, hay, algún tipo de conveniencia en el medio para apoyar a Argentina y a este plan económico. Sí, claro, obvio. Stiglitz viene a la Argentina, da conferencias y cobra, por ejemplo, 10 veces más de lo que cobra Krugman. Interesante. Bueno, ¿y qué va a pasar con el canje? De hecho, cuando en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner los traían a los dos, y los dos defendían al kirchnerismo. Sin embargo, sobre el 2015, Krugman descubrió que había inflación en Argentina y se puso súper crítico, porque justo casualmente se enteró que el cheque de Stiglitz era 10 veces más grande que el de él. Lo que cuesta enterarse de la inflación, ¿eh? Bueno, ¿qué va a pasar con el canje mañana? Mira, no se termina mañana esto, porque en realidad Argentina, el plazo para remediar el default de los 3 cupones que no pagó por 500 millones de dólares, todavía tiene tiempo hasta el 22 de mayo. Con lo cual no es cierto, que mañana sea una fecha definitiva. Para mí la propuesta técnicamente es desastrosa, ¿sí? Tiene errores técnicos groseros, pero porque aparte dicen, la sustentabilidad, sí, si vos, por ejemplo, no pagaras nada, también es sustentable. ¿Me entendés? O sea, ¿qué conflicto tenés con eso, ¿cuánto puedes pagar si lo que vas a pagar es cero? Y todo, claro, porque es cero, ¿ok? Bueno, entonces, en ese sentido, lo que yo creo que además tiene errores técnicos, pero al margen de eso, puede llegar a funcionar porque hay algo inteligente en el formato, y es que la quita de capital es muy chiquita. Entonces, si vos podés, cuando vos compras activos, vos podés una parte ponerlo en una cuenta que se llama buy and hold, es decir, comprar y mantener. Entonces, vos no esos bonos se pueden estar destruyendo y no tenés la necesidad de venderlos, porque decís que te los quedás hasta el final y que si en el final te pagan, vos no tenés que registrar ninguna pérdida. Y eso es uno de los aspectos positivos que tiene la oferta argentina, y que podría hacer que entonces los fondos de inversión no tengan que anotar la pérdida, y además los bancos, que están súper interesados en cobrarse las comisiones, se les facilita, la tarea, de viabilizarlo. Uh-huh. Porque acá, los bancos, se cobran una buena... Pensá que se llevan entre el 1 y el 3% de lo que anda dando vuelta. Del paquete, es un montón de plata, ¿eh? No jodas, ¿en serio? Entonces, ¿me entendés? Por más que la propuesta, en rigor sea una porquería, puede funcionar. ¿Por qué? Y porque cuando empieces a pagar de acá dentro de 4 años, andá a buscarlo al que te hizo la operación, se embolsó un paquetón de guita y se fue. Uh-huh. Bueno, por último, ¿y cómo desentrañaría usted, cómo desataría usted este nudo enorme que hay con la necesidad de reprogramar los pasivos, en este caso los bonos, y al mismo tiempo poner en marcha esto? Mire qué pregunta fácil con tan difícil respuesta.
Bueno, usted sabe que yo, digamos, esto lo escribí en un libro con Giacomini. Básicamente lo que nosotros proponemos es hacer una reforma del Estado y bajar sustancialmente el gasto público para poder bajar impuestos y en el plano monetario erradicar definitivamente la inflación eliminando el Banco Central. ¿Y con eso terminamos con el problema? Sí, claro, digamos, y obviamente volver a abrazar las ideas de la libertad, el proyecto de Alberti. Eso cuando se hizo en 1860, en 35 años pasamos de ser un país de bárbaros a ser un país más rico del mundo. O sea que no solo que ha sido, es lo que hizo, por ejemplo, Irlanda, que era el país más pobre de Europa, hoy tiene un PIB per cápita 10% más alto que el de Estados Unidos. ¿Y por qué no lo hacen nuestros dirigentes? Mire que hemos tenido ministros, No lo hacen porque esas reformas, los principales perjudicados de esas reformas serían los ladrones de la política. Bueno. Y como ellos tienen el monopolio de la violencia... ¿Por qué el monopolio de la violencia? Y porque, digamos, los temas de la defensa, digamos, y la seguridad lo maneja Correcto. el Estado. Correcto. Buen Tiene día, el monopolio Javier. de la violencia. Es más, digamos, ni siquiera nosotros no tenemos, por ejemplo, como en Estados Unidos, la segunda enmienda que podemos estar armados. Hola, Javier, ¿cómo le va? Buen día. Soy ¿Qué Analia. tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola, bien. Analia, qué gusto hablar contigo. Estaba escuchando con atención, volviendo al tema este de tanto premio Nobel, digo, tanto economista de fuste. Tanta falacia de la autoridad, ¿no? Sí, no, bueno, no, yo tengo una sola curiosidad. Todos estos economistas que defienden economías como de esto, como la venezolana, no sé, la nuestra, en fin, ¿viven en esos países o dónde viven? No, viven en Estados Unidos. Es Todos. como el sorete de Laclau, ¿no? Digamos, que hablaba del populismo, del socialismo y todo eso, pero vive ya, digamos, en Inglaterra, ¿no? Digamos, siendo profesor en Essex, digo. Ah, claro. No, yo Digo, tengo la duda porque digo, no. por ahí ellos están disfrutando de esos lugares maravillosos y no sabemos, no sé, yo no tengo ni idea dónde viven, qué es lo que hace esta gente, ¿no? Por eso Es como preguntaba. esa chica que es diputada, ¿no? De la ciudad y se considera antisistema y usa teléfono y computadoras de la manzanita, que no son precisamente los más baratos, ¿no? Estamos escuchando a Javier Milei. Milei, le agradecemos su gentileza como siempre. Un saludo, que tenga una buena jornada. No, por favor, siempre es un gusto enorme hablar con ustedes. Gracias. Que siga usted muy bien. Bueno.